내 영혼아, Alma mía, sé sincera en devoción y compasiva en comunión. 하나님 아버지, Padre Dios glorioso, te damos gracias por este día santo que nos has permitido
y nosotros al obedecer ante tu mandamiento hemos venido a tu iglesia y te damos gracias por esa gracia que nos has permitido rendir este culto delante tuyo. Ayuda, Señor, que todos nosotros delante de tu amor, de tu gracia, siempre podamos tener ese corazón de gratitud, y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dándolo hoy, y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder y la gloria por todos los siglos. 나라와 권세와 영광이 아버지께 영원히 있사옵나이다. Amén. 예수를 나의 구주 삼고 성령과 피로써 거듭나니 이 세상에서 내 영혼이 하늘의 영광 누리구나. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 온전히 주께 맡긴 내 영, 사랑의 음성을 듣는 중에 천사들 왕래하는 것과 하늘의 영광 보리로다. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송일세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 찬송하리로다. 주 안에 기쁨 누림으로 마음의 풍랑이 잔잔하니 세상과 나는 간 곳 없고 구속한 주만 보이노라. 이것이 나의 간증이요 이것이 나의 찬송이세. 나 사는 동안 끊임없이 구주를 은혜 베푸신 하나님 앞에 En esta hora oremos todos juntos en arrepentimiento. Padre Dios, seamos gracias, Señor, gracias porque nos has llamado como tus servidores y así hemos podido entregar este culto delante tuyo, Padre Dios, pero ayúdanos, Señor, a siempre confesar, Señor, que sin ti no podemos vivir, que sin tu gracia, Señor, no podemos vivir. Padre Dios, nosotros no tenemos esa salvación porque hemos tenido cualquier obra, sino que fue como la fe de Abraham, Señor, que respondió ante cada llamado y obedeció delante tuyo. Padre Dios, ayuda, Señor, que nuestras fe, Señor, pase esa fe, Señor, en el cual pueda responder delante tuyo. Padre Dios, ten compasión, Señor, de cada momento en que con nosotros, Señor, nos centramos en nosotros mismos y miramos, Señor, a cada uno de nosotros y en las cosas de la carne. Padre Dios, pero ayúdanos, Señor, que a través de tu palabra podamos cambiar nuestra mirada a ti. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 주님을
우리를 죄악 가운데 건져내어 살리신 하나님의 은혜와 Padre Dios que nos ha salvado del pecado, y ayuda, Señor, que en este culto sea un culto en el cual pueda complacerte y te damos gracias por esta oportunidad delante tuyo. Padre Dios, ten compasión de cada uno de nosotros por esos momentos en el cual consideramos tu gracia como algo obvio y así venimos delante tuyo. Padre Dios, ten compasión, Señor, y ayúdanos, Señor, a tener esa fe que pueda complacerte, esa fe que solamente viene a través de Cristo. Y ayuda, Señor, que nuestra iglesia pueda ser restaurada en toda esta dificultad. Podamos ser uno a través del obispo y ayuda, Señor, a poder entrar esa nueva era. 하나님께서 기름 부어 세우신 감동 Padre Dios, el obispo que tú has ungido es a nuestro Señor y nuestro Padre. Y ayuda, Señor, para que nosotros podamos confesar esto con la fe. Y ayuda, Señor, para que Él tenga la sabiduría y el conocimiento para llevar el ministerio. Y ayuda, Señor, que a través de tu ministerio pueda realizarse tu obra. Y ayuda, Señor, que así pueda llevarse a la obra que tú deseas. Y en esta hora, al ponerlo en el púlpito, ayuda, Señor, llévale la palabra y dale la sabiduría y el poder de tu palabra. Y ayuda, Señor, que pueda llevar esa palabra con todo valor. Y ayuda, Señor, que nosotros al tener la Santa Cena podamos volver a mirarnos a nosotros mismos y tener esa decisión de poder vivir según tu sangre. Padre Dios, te damos gracias por ello y ayuda, Señor, a poder ser todos personas que nos asemejamos a ti. Damos gracias y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 깊은 절망의 수렁 가운데 주님께 닿을 수 없던 우리 어두운 밤중에 하늘을 향해 주의 이름 나 부를 때 어둠을 뚫고 오신 주 사랑 나의 절망 거두셨네 주님의 공로 다 이루셨네 주 예수 나의 산 소망 그 누가 주의 자비를 다하라 한옥님 이래 칭양할까 영광을 떠나 이 땅에 오사 죄를 지신 구주 예수 주의 십자가 내게 말하네 영원히 난 용납됐네 아름다우신 왕 나는 주의 것 그리스도 나의 산 소망 할렐루야 주를 찬양하여라 할렐루야 자유케 하셨도다 죄의 저주 끊으신 주께 구원이 있도다 주 예수 나의 산 소망 주 예수 나의 산 소망
하나님 아버지, Padre Dios, en esta hora hemos venido delante tuyo a entregar este culto. Padre Dios, te damos gracias por la oportunidad que nos has dado de poder entregar estas ofrendas delante tuyo. Te queremos pedir por todos nuestros miembros que han dado la ofrenda de diezmo. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de ellos puedan tener esa felicidad de obedecer tu mandamiento. Padre Dios, también te queremos pedir por las personas que han dado la ofrenda de mensualidad. Padre Dios, ayuda, Señor, dale la bendición a ellos y a todas sus familias y así tener esa bendición de amar a tu iglesia. Padre Dios, también te queremos pedir por todas las personas que han dado la ofrenda de agradecimiento. Padre Dios, ayuda, Señor, que cada uno de sus familias pueda recibir tu bendición y así pueda vencer toda artimaña del enemigo. Padre Dios, también te queremos pedir por todos nuestros miembros que han ofrendado delante tuyo el día de hoy. Ayuda, Señor, que pueda haber tu bendición y ayuda, Señor, que puedan confesar lo que es tuyo y ayuda, Señor, que esta ofrenda pueda usarse por tu reino y por tu iglesia. Y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. 하나님 앞에 또 각각의 마음을 헌금한 우리 모든 가족 Les bendigo en nombre de Jesús a todos nuestros miembros que han ofrendado delante de nuestro Dios. 주님 약속하신 말씀 위에서 영원토록 주를 찬송하리라. 소리 높여 주
오늘 교회 앞에 주신 설교 제목은 El título de la palabra del día de hoy es La justicia de Cristo que se obtiene solo por gracia, en Romanos 4, versículo 1 hasta el 5. Romanos 4, 1 hasta el 5, vamos a leer todos juntos. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Abraham y le fue contado por justicia. Pero al que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. 믿는 자에게는 그의 믿음을 의로 여기시나니. Amén. En esta hora oremos todos juntos por el obispo que proclama la palabra y por el corazón de cada uno de nosotros. 하나님께서 오늘 예배 가운데 불러주시고 하나님 말씀을 들을 수 있는 복된 시간, 신령한 시간을 허락하심을 감사합니다. 하나님 말씀이 온 교회 가운데 들려주고 역사하도록 함께하여 주시옵소서. 오늘 또 하나님 말씀의 대언자로 세우신 또 감독님 하나님 함께하여 주셔서 감독님께 말씀의 지혜와 또 말씀의 지식과 말씀의 능력을 주시고 성령으로 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 증거할 수 있도록 함께 하시고 역사하여 주시옵소서. 우리 모두는 또 감독님의 말씀을 받되 사람의 말로 듣지 않게 도와주시고 하나님께서 감독님을 통하여 교회 앞에 우리 영혼에 말씀하시는 하나님 말씀으로 우리 모두가 아멘하게 하시고 깨닫게 하시고 순종할 능력이 있도록 역사하여 주시옵소서. 감독님 말씀을 증거할 때 피곤치 않게 하시고 강건함을 허락하여 주시고 교회 앞에 담대히 하나님 말씀을 증거할 수 있도록 하나님의 능력으로 역사하여 주시옵소서. 하나님 아버지, Padre Dios, damos gracias por este día precioso que nos has dado y deseamos recibir la palabra tuya y dar la palabra a tu siervo y concédele también la inspiración del cielo y abre y haz brillar tu verdad para que en esta hora proclamar tu palabra descienda en nosotros ese gran poder y también acompaña a todos los que escuchan esta palabra y en el Espíritu Santo ayuda a sus corazones y hemos orado en el nombre de Jesús. Amén. El único camino para que el ser humano, que es pecador, sea salvo y no reciba el castigo del infierno es la gracia que Dios concede de manera totalmente unilateral. Y para que el hombre no perezca eternamente, no hay otro camino que recibir esa gracia que Dios da. ¿Por qué? Porque el ser humano no tiene forma de borrar su propio pecado y el pecado siempre exige que se pague su precio. Sin embargo, resulta un poco extraño que frente a este hecho tan claro, los seres humanos piensan de una forma muy diferente. Y muchos de estos seres humanos piensan que mediante alguna conducta admirable pueden llegar a hacerse virtuosos, alcanzar su propia justicia y con esa justicia ser reconocidos y salvarse de la perdición. O al menos desean que así sea. Y fundamentalmente parte de esa idea, en esta idea básica de que yo puedo salvarme a mí mismo, la salvación depende de mí. Y ese pensamiento habita en la mente de muchas personas. Pero, ¿qué dice el Evangelio de Cristo?
El Evangelio que fue dado para la salvación anuncia algo completamente distinto a esto, que la salvación solo es posible por la gracia de Dios. Y la idea de que el hombre puede hacerse justo a sí mismo y salvarse mediante sus acciones también están dentro del pensamiento de los judíos, que es el pueblo de Dios. Y una buena parte del judaísmo se apoya en esa idea. Y ellos confían pues en su propia capacidad. Y esto nos demuestra algo muy claro, que hasta qué punto se extiende el hecho de que el ser humano pues no reconoce su límite como pecador, e incluso ni cuán grave es la condición del pecador. Y el propio pensamiento del hombre ya bloquea el camino de salvación de este mismo pecador. Y en este mundo hay muchas religiones y la mayoría enseña justamente la importancia de la obra humana, es decir, que uno puede salvarse a sí mismo por sus obras. Y cualquier religión está construida sobre esa idea de que el ser humano puede salvarse según su propia conducta, según sus propias obras. Y por eso mismo es donde se establecen las religiones. Y por eso casi todas las religiones enseñan más o menos esto: haz esto, haz lo otro, haz esto para recibir la aprobación de Dios, y así consigue tu propia justicia con tu esfuerzo, con tu voluntad, con tus méritos, y así serás aceptado por ese Dios y quedarás bien con Él. Y esto mismo es algo que agrada al mayor enemigo de Dios, al mayor adversario del hombre, que es Satanás. Satanás detesta el Evangelio de la salvación y él es el principal interesado en que la verdad no sea transmitida correctamente. Por eso podemos pensar así, de esta manera: el diablo, a través de las religiones de los hombres y de conceptos teológicos equivocados, bloquea una y otra vez el camino de la salvación y desvía a la gente hacia caminos que no llevan a ella. Y si logra que alguien crea en una salvación basada en sus propias obras, el diablo ha hecho un trabajo perfecto. ¿Por qué? Porque todo el que sigue eso serán arrojados al fuego del infierno y no podrá salvarse de eso. De ahí. Y en medio de ese sentido, la carta de Romanos ha sido el mensaje más valioso que la humanidad ha recibido de parte de Dios, y presenta el camino de la salvación, nos da a conocer tal como es y el camino de la salvación, la manera de ser salvos, el único camino. Y así pues hemos llegado hasta el capítulo 4, donde pues a lo largo de todo el capítulo se toma a Abraham como una muestra para analizar y explicar este mismo tema. Y que explica usando a Abraham como ese modelo, y por medio del razonamiento del apóstol Pablo, lo que quiere decir es que el ser humano solo puede ser salvo por la fe.
Únicamente por medio de la fe hay una manera de quedar bien con Dios. Y en cambio, por las obras nunca podrá ser considerado justo ante Dios ni ser aceptado por Él. O sea, no podrá ser aceptado por las obras. Y así, para poder atacar la idea misma de salvarse por las obras, anuncia esta noticia que viene del cielo, que es que solo se puede ser salvo por la fe. Pero entonces, ¿por qué Abraham? ¿Por qué usa Abraham tomando a todas las otras personas? Podría tomar a todas las personas, pero ¿por qué será que usa como Abraham el modelo y la muestra de esto? Y la razón de esto es, lo voy a decir y probablemente lo repetiré más adelante. Y en primer lugar, es que Abraham vivió mucho antes de que existiera la ley. Abraham vivió antes de que la ley fuera dada desde el cielo. Por eso, no puede sostener la teoría que afirman los judíos de que fue justificado por servir y guardar la ley con todo fervor. Y está diciendo que Abraham resulta la muestra perfecta para demostrar precisamente esto. Y Abraham vivió antes de que la ley descendiera a esta tierra, antes de que fuera dada por medio de Moisés en el monte Sinaí, mucho antes, alrededor de unos 600 años antes, estuvo Abraham. Por lo tanto, queda claro que Abraham fue considerado justo por Dios y eso no tiene nada que ver con la ley. Eso es lo que está demostrando y se demuestra de una manera lógica. Así se demuestra a la perfección que Abraham fue aceptado ante Dios sin ninguna ley, sin ninguna norma, sin ningún criterio del cielo sobre lo que es correcto y lo que es incorrecto. Por lo tanto, su justicia no tiene ninguna relación con cumplir algún criterio. O sea, no tiene ninguna relación con esto. Y es perfecto para demostrar exactamente lo que Pablo está tratando de decir. Y otra ventaja que expone y analiza Abraham a lo largo del capítulo 4 y que pone pues delante a una sola persona como muestra para examinarla, por eso resulta muy fácil de entenderla y de esta manera permite presentar un análisis razonable, algo que la gente puede ver con sus propios ojos. Y así, y queda muy lejos a algo que es abstracto o teológico, e incluso explica con el ejemplo de la vida de un personaje que incluso los mismos judíos conocían muy bien. Y así, de esta manera es fácil de aceptar y de esta manera el principio de la salvación por la fe queda tan claro que les resultará imposible en refutar. Y por eso es un ejemplo, o sea, Abraham fue el ejemplo en el cual que fue tan propio para poder explicar esto. Incluso, y algo muy importante, y en tercer lugar, es que Abraham era para los judíos el personaje intachable que puede representar a todos y el mejor de todos los judíos. Y Abraham es el hombre que los judíos pues presentarían sin duda como un representante, el más piadoso, el más justo, el que posee la mayor justicia. O sea, no tenía ninguna dificultad para presentarlo de esta manera. Y por eso tomó a este hombre perfecto, pues delante de ellos, y por eso, el apóstol al mostrarlo a él de esta manera, entonces no hay objeto para poder negarse al analizar, pues quién es él. Por eso, al menos en cuanto a la justicia,
Abraham tiene una posición firme, poniéndole sobre la mesa, pues para examinarlo. Es incluso para los judíos, es alguien que es completamente pues adecuado para poder explicar delante de los judíos. Pero así, de este modo, el apóstol, en lugar de presentar a Abraham como el personaje que los judíos habían afirmado, usa esta lógica, esta misma lógica para demostrar más bien el error del judaísmo. Y al hacerlo, deja al descubierto la verdad de forma visible y fácil de entender. Y el apóstol Pablo no demuestra que Abraham fuera justificado por las obras, sino que fue todo lo contrario, que fue justificado por la fe. Y con esto, pues llega a lograr, pues, derribar por completo el fundamento mismo del judaísmo. Y el apóstol mostró que Abraham no fue justificado por obedecer la ley, es decir, por alguna obra humana, y revela que la enseñanza de los rabinos que pues dominaba y pues y incluso algo que había reconstruido la fe de Israel durante pues al menos 400 años luego de regresar de ser desterrados, que esta mismo estaba completamente equivocada, que esa enseñanza de los rabinos está completamente equivocada. Y aquí el apóstol sigue paso a paso pues el propio texto pues de la Biblia, analizando pues cada una de las cosas. Y nosotros pues el día de hoy yo mismo también estoy siguiendo el mismo paso a paso. Para poder así pues mirar lo que quiere decir y analizar los versículos por versículos. Y si la verdad para mí sería sencillo solamente decirles a ustedes el resultado de esto, pero entonces si fuera así, entonces solamente tendríamos la respuesta y no el proceso por el cual Dios hizo llevar pues esa verdad. Por eso el día de hoy, aunque puede ser un poco pues trabajoso, estamos viendo versículo por versículo en detalle, siguiendo el hilo y el tono del mensaje. Y entonces todo el capítulo 4 pues desarrolla pues lo que desarrolla el apóstol Pablo de un método pues con la razón, con la lógica, para así pues poder pues con la lógica vencer lo que ellos estaban diciendo. Y primero plantea una hipótesis, y una hipótesis es una afirmación que se propone de una forma provisional sin haberlo confirmado aún. Y así entonces pone una afirmación todavía no probada, y luego para poder así pues comprobarlo, para poder examinarlo si es cierto o no, y luego entonces supone diciendo, ay, esto es así, entonces será A es B, entonces así seguiremos viendo. Y luego a lo largo de esto sigue demostrando pues las evidencias para mostrar si A es verdad y si B no es, y así sigue. Algo que es ese método de cualquier trabajo académico. Y así es como comienza planteando una hipótesis. Pero entonces, en este método, ¿cuál es el punto que quiere discutir? Es esto. Si Abraham no pudo ser justificado por guardar la ley, entonces queda demostrado que nadie puede ser justificado por guardar la ley. Si Abraham no fue justificado por sus obras, ¿quién se atrevería a lograrlo? Nadie puede ser justificado por medio de la ley. Esto queda al descubierto. Esto es lo que quiere demostrar. Y al revés, si resulta pues demostrado que Abraham fue justificado por su fe en Dios, entonces todas las demás personas también pueden ser justificadas de la misma manera, es decir, por la fe en Dios. Y si necesariamente tiene que ser así para poder ser justificado ante Dios, ¿no es así? ¿No debería entonces todos buscar activamente esta misma manera?
Esto es lo que quiere decir. Y así, a través del desarrollo de la lógica, se va declarando si Abraham fue justificado por la ley o por la fe. Usa la lógica para poder explicar esto. Entonces, el versículo 1, capítulo 4, el apóstol Pablo comienza a desplegar su razonamiento de esta manera. Abraham es el mejor modelo posible. ¿No es así que podemos decir? El mejor objeto en el cual nosotros podemos analizar. Entonces, en esto podemos estar de acuerdo ustedes y yo. Entonces, veamos qué diremos que obtuvo él mediante sus obras de su conducta. Es decir, aquello por el cual fue justificado se debe a alguna acción carnal o incluso humana suya. Miremos, examinemos. ¿No deberíamos nosotros comprobarlo si es cierto o no? Y con este mismo propósito se está redactando la afirmación inicial pues del versículo 1. Por eso dice, ¿qué pues? Diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Dice, según la carne. Y como les acabo de decir, Abraham pues representa por completo al pueblo que Dios había escogido. Y en cuanto al pacto que Dios hizo con ese pueblo, y aunque hablamos sobre el pueblo, pues al principio era solamente él, era una persona y era el antepasado de todos sus descendientes y representa a toda la humanidad, el que representa a su pueblo. Y todos ellos salieron de su cuerpo, o sea, del cuerpo de Abraham. Y todos los hebreos salieron de él. Por eso, si hay una verdad respecto a Dios y Abraham, esa misma verdad sale para la relación entre Dios y su pueblo. Así que con solo conocer con certeza la relación entre Abraham y Dios, sabemos que era la relación entre Dios y su pueblo, y es una lógica muy sencilla, incluso firme. Por eso, a lo largo de todo el capítulo 4, el apóstol habla únicamente acerca de Abraham, y debido a esa posición tan especial, pues racial, religiosa y étnicamente, y como él representa, pues entonces habla pues todo el capítulo 4 acerca de Abraham. Y aquí lo primero que está preguntando es esto: ¿se debe obtener, de verdad se obtiene la justicia por las obras de la carne? O sea, por las obras, por el esfuerzo de una persona, por el esfuerzo, por el empeño de una persona, por el método propio. ¿Será que entonces qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Es decir, ¿cuál es el mérito que el hombre ha concebido con su propio esfuerzo, con lo que ha pues construido? O sea, ¿cuál es el mérito, la obra que ha hecho? Y con esto, el apóstol Pablo ya está sacudiendo todo el judaísmo, una tradición judía pues desde su raíz que pues incluso retornaba a miles de años. Está agitando, está sacudiendo a esta tradición judía. Y aquí lo que está usando un silogismo, y planea primero una hipótesis y ahí dice, entonces miremos si esto es verdad o no. Entonces luego propone una provisión y luego supone si esto es cierto o no. Y entonces, es decir, es algo así: si A es B y B es C, entonces A es igual a C. Entonces podemos ver de que A es igual a C. Es el silogismo en el cual nosotros conocemos. Entonces está diciendo, si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, ¿no es así? Esta es pues la primera hipótesis que el apóstol está dando, una afirmación provisional. Y si el hombre
Por ejemplo, si puede ser justificado por su propio esfuerzo, entonces él pues tendría ese motivo de gloriarse, ¿no es así? Tendría de qué pues presumir. Entonces si Abraham hubiera sido justificado por las obras, entonces él viene ese resultado, esa conclusión lógica de que Abraham tiene de qué gloriarse. Pero si Abraham no fue justificado por las obras, entonces esa conclusión necesaria sería esta: Abraham no tiene de qué gloriarse. Y al final, el hecho de que fue considerado justo no fue debido a su obra. Todas estas cosas comienzan a demostrarse, por eso plantea esa hipótesis y luego él pues hace este análisis de forma lógica con un silogismo. Y entonces de este modo concluye, va a la conclusión que es el versículo 3, lo que demuestra con claridad algo que habíamos pues compartido la semana pasada, y era esto. ¿Qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y con esa fe fue contada por justicia. Por eso, y el versículo que estamos viendo pues el día de hoy y el versículo 2 queda completamente resumido de esta manera. Entonces, Abraham no tiene de qué gloriarse delante de Dios. Es decir, no hay ningún mérito humano, ninguna obra propia que el hombre pueda presentarse delante de Dios. Y aquí, entonces era, ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Cuál es la razón de esto? ¿Por qué? Why? ¿Por qué es la razón de esto? ¿Cuál es la razón? ¿Cuál es el fundamento lógico de esto? Porque Abraham fue justificado por gracia. Fue justificado por gracia y no lo recibió como salario. Y esto es lo que dice en el versículo 4, si miramos, en el que obra, y esto está hablando del trabajador de jornalero, y para el trabajador su salario, su jornal, su sueldo, no es una gracia, y lo recibe como una paga, ¿no es así? Como una retribución, como un pago. Como un pago. Y obviamente el trabajador, si vino y trabajó, entonces se le pagará según lo que trabajó. Y esto mismo está usando pues un ejemplo, tomando de lo que pues del tiempo de Israel, que conocían muy bien, era como algo que los jornaleros en ese tiempo pues vivían. Y se entendía muy bien. Entonces, si una persona trabajó y le dio el pago, entonces, ¿será que esto es gracia? Claro que no, sino que él recibe la paga según lo que pues le corresponde, el derecho suyo. Pero entonces si le da esa paga, ese salario, no es que vaya y le dice, ay, muchas gracias, sí, tú, gracias, y comienza le salgan lágrimas. Obviamente no es algo así, sino es como, oye, mira, claro, por supuesto, tómalo. Y entonces ese es el salario, es la retribución que corresponde legítimamente al trabajo, al que trabajó, al trabajo que ha realizado. O sea, es el jornal, es el sueldo. Y entonces, ¿qué es la deuda? Entonces, si miramos la deuda, es la paga y se debe pagar. Esa paga es algo necesario. Entonces, si alguien trabaja y si el empleado no le es pagado, entonces queda endeudado contra él, pues con él. Entonces, pues eso puede llegar a ser, pues llegado de, pues si no le paga, entonces puede llegar incluso ante la ley y pues pedirlo. Y podemos ver aquí ese es el salario y la deuda, y en otro lado pues está la gracia, y estas dos cosas son completamente diferentes. El salario y la deuda son una relación comercial justa, una relación de negocios que se cumple con de una manera honesta. Y no hay nada que agradecer ni de qué pues convencerse. Simplemente se cumple lo que se ha pues el pacto que se ha hecho del uno y al otro.
Pero entonces una relación que ambos tienen para de ganarse. Pero la gracia no es simplemente una relación comercial de obligaciones, sino que se cumple de una manera. Es un favor que se hace misericordia con la misericordia. Es un acto de compasión. Pero entonces, el que obra, entonces el que trabaja puede decir, ay, yo trabajé, así que págame. Pero entonces, en la obra, pues obviamente en sus obras puede decir, yo obré, entonces así que, pues dame la salvación. Y así, al explicar la situación de Abraham, el que trabaja daría por sentado de ser justificado porque pues por el trabajo que ha hecho, pero a pesar de eso, ¿quién fue el que resultó siendo justificado? Al que al final, alguien que no era justo en lo absoluto, que no era justo, que no era piadoso, sino que solamente depende en la fe en aquel que puede justificarlo, y que con esa fe se acerca sin reservas ante Él y se presenta diciendo a Él, tú me justificarás. Y entonces Dios ve la fe de esa persona y lo considera justo, lo cuenta por justicia. Y entonces, aunque esa persona no haya obrado, o sea, no haya tenido el derecho de poder, no tenga una obra y ni siquiera tenga la posición de decir, dame la salvación, dame la justificación, aún así, pero aquel que cree en aquel que lo justificara, esa fe es contada por justicia. Sí, el hombre puede obtener la salvación por medio de por las obras, si ese es el camino correcto y verdadero, y si esa fuera pues el camino correcto, y si si esa persona realizó esa acción, o sea, esa obra digna de recibir la salvación, entonces Dios quedaría en deuda con esa persona y diría, ay, rápidamente paguémoslo. Entonces, mira, tiene la salvación. Tendría que dárselo. Si Dios no salvaría a esa persona, se convertiría en un deudor, o sea, se generaría una deuda. Entonces tendría que decir, ay, mira, toma, mira, te declaré justo, ay, tú eres salvo, yo te salvo. Pero entonces, ¿será que esto sería gracia o sería un pago de una deuda? Sería el pago de un salario. Aquella persona habría hecho esa obra con su propia capacidad, realizó un mérito digno para recibir ese pacto, y el Señor habría quedado endeudado con esa persona. Por lo tanto, si Dios lo declarara justo, no estaría haciendo esto por gracia, sino pagando una deuda. Le estaría pagando un salario. Pero dice que Dios no actuó de esa manera. Si fuera así, entonces su gracia no sería gracia. Dios no obra de esa manera, sino que Dios no salva a aquel que con todo fervor busca cumpliendo la ley para obtener un tipo de justicia con su propio esfuerzo, sino que solamente con ese anhelo en su corazón, creyendo delante de Él, diciendo, ay, por favor, sálvame, y teniendo la certeza de Él. Solamente con esa es la razón por la cual puede ser salvo. Aleluya. ¿Y qué es esto? ¿Será que es el salario? Claro que no. Solamente es pura gracia. Con tus obras, no te acerques ni siquiera a Dios. Y Dios no salva al que confía en sus propias obras, al que confía en sí mismo. Y Él salva al que cree en aquel que lo declara justo, aunque no sea piadoso, aunque al obrar no logre nada. Por eso, cuando alguien se presenta diciendo, ay, yo soy piadoso, estoy tratando en el asunto de la salvación, estoy hablando del asunto de nuestra salvación.
Si esa persona dice, ay, yo piadoso, la verdad es que yo, ¿cómo puedo ser piadoso? Ah, yo soy totalmente un pecador. Yo soy un completo desastre. Yo, la verdad, soy basura. Jamás puedo ser salvo. Pero entonces esta persona obviamente al confesar esa manera será salvo. Pero si viene con sus conductas, la verdad no podrá pues, ser salvo. Pero la persona que comprende esto y esa persona que claramente pues, demuestra esa actitud delante de Dios, esa persona ni siquiera podrá estar en la lista de candidatos de ser justificados. ¿Por qué? Porque todavía cree que tiene algo bueno dentro de él, tiene una capacidad, tiene alguna justicia, incluso a pesar de ser completamente un pecador. Y la verdad es que Dios no puede aceptar esto. Y por eso Jesús mismo también hizo esto. ¿Y qué quiso decir Jesús cuando vino y pronunció estas palabras? Declaró con claridad, de una manera cortante, como si fuera con el filo de una navaja, la razón por la cual vino en este mundo. Y no fue eso. Ay, tú, ay, eres muy admirable. La verdad es que te mereces ser salvo. Ay, tienes mucho fervor y la verdad eres compasivo. Y la verdad, y tú diste muchos beneficios a los otros. Ay, y tú te contuviste en toda tu vida. Ven acá y te recibiré y te salvaré. La verdad, no es así. Este tipo de persona, la verdad, no sirve de nada delante de Dios. Y la verdad, solamente ha hecho algo pequeño. Y todo lo que hizo fue con esos pensamientos sucios, con ese cuerpo sucio y con un corazón sucio. Con una cuenta espiritual sucia. Y el que pues, se trata de presentarse viéndose a sí mismo como alguien que es justo, la verdad esa persona, la verdad es una persona que no tiene ninguna relación con la gracia redentora de Dios, no tiene ninguna relación con la gracia salvadora de Dios. La salvación viene solamente de la cruz. Por eso el poder de la salvación está únicamente en la cruz. La fe es un elemento requerido para la salvación. La fe es absolutamente necesaria para la salvación. Pero la fe en sí misma no es la que salva. La fe por sí misma no tiene poder para salvar. Ninguno. La fe no es la que salva. Lo que tiene poder para salvar es la gracia expiatoria de Dios, su gracia redentora. Y esa gracia pues que actuó únicamente por medio de la obra real de su Hijo Cristo que Él realizó pues de expiación en la cruz. Si el hombre pudiera salvarse a sí mismo, si pudiera salvarse por sus propias obras, lo habría hecho sin necesidad de la gracia salvadora de Dios. Si el hombre pudiera llegar a algún modo, llegar a la salvación por medio de sus obras, entonces el sacrificio de Jesucristo en la cruz no serviría a nada. Y sería algo que no tendría ningún sentido con uno, ninguna relación con uno y solamente sería algo en vano. Por lo tanto, si algún acto justo del hombre llegaría a la salvación, y si con esas obras podía llegar a uno ser salvo, entonces la salvación no vendría a ser un regalo de la gracia de Dios, sería solamente una entrega como un pago, una deuda. El obtener la justicia por las obras y el pretender ganar la justicia de Dios y su aprobación por medio de mis obras puede llegar a ser innecesario la gracia de Dios. Y todos nosotros deberíamos estar mirando la gracia de Dios. Pero si alguien viene a presentarse con sus propias, siendo reconocidos por sus propias obras, esto es lo mismo que arrebatar la gloria de Dios. La verdad es que no hay ninguno de nosotros que no puede vivir sin recibir la gracia de Dios, sin aferrarse a esa gracia de Dios y sin colgar su vida y su destino a la gracia de Dios. Sin embargo, esa persona le está robando la gracia de Dios. El ser humano fue creado para la gloria de Dios.
Dios no tenía por qué crear al hombre, pero lo creó para manifestar su gloria, para revelar una verdad plena y perfecta, un hecho que es completamente claro, para que todas las criaturas de este mundo lo reconozcan y le den gloria. Y así Él, el Dios perfecto, pueda así ejercer su propia obra. Y por eso el ser humano fue creado de esa manera. Por eso acá dice, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Y dice, para Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Y el mundo cayó y fue arruinado por completo, pero volvió. Y luego todas las cosas tienen que venir delante de Él. Y así la gloria entera delante de Dios tendrá que ser revelada en todo el mundo. Pero decir, yo puedo salvarme por mí mismo y yo fui reconocido, esto mismo hace pedazos por completo el propósito de Dios por el cual Dios nos ha creado a nosotros. Y el ser humano con esto ignora de todo el fundamento, de toda la realidad del universo en el cual ese universo fue creado. Ignora por completo todo esto y lo que ignora el fundamento por el cual todas las cosas han sido creadas. Y no importa cómo se hundió, cómo cayó, cómo fue corrompido, ese fundamento, todas las cosas serán limpiadas y tendrán que ser presentadas delante de Dios. Todos los seres espirituales deben concluir junto con Él. Es verdad, Dios, tú tienes razón. Dios es totalmente perfecto. Y el hecho de que Él haya salvado al ser humano demuestra por completo que tú, Dios, eres completo, justo, de justicia perfecta, que eres recto, misericordioso, eres el Dios vivo, el Dios perfecto. Y con esto llega a conocer a Dios. Yo con esto llegué a conocer a Dios y así todo el universo debe estar de acuerdo y llegar junto a esa conclusión ante Él. Pero decir, yo me salvé a mí mismo, entonces, o decir, yo necesito la gracia, yo mismo me puedo salvar, esto mismo es robar la gracia de Dios. Y esto es una ofensa a la gloria de Dios. Y dice, esto no puede ser así, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que sea en nosotros, a Él sea la gloria de la iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Y queridos hermanos, debemos entender esto, porque el ser humano manchado por el pecado no puede salvarse a sí mismo, porque a causa del pecado, por ese pecado, la verdad debemos entender esto, que nosotros jamás podemos llegar a esa justicia, a ese nivel de la justicia de Dios, ese criterio. ¿Por qué? Y la verdad, ni siquiera podemos acercarnos a esa justicia. El ser humano lleno del pecador, el hombre pecador, no puede llegar a eso. Pues incluso podrá imitar, pero no puede llegar a ese nivel. El estándar de Dios es incansable para el hombre, porque el hombre ha sido completamente contaminado por el pecado. Y aunque realice una gran obra buena, una obra justa, y Dios incluso diga, sí, entonces te reconozco, entonces eso fue bueno. Y incluso si Dios lo reconoce, esa persona no puede sacarlo del infierno. ¿Por qué? Porque la condenación del infierno ya ha sido pronunciada, ya ha sido dictada. O sea, ya está sentenciada, el veredicto ya ha sido proclamado. Y, no importa cuál buenas obras hagas, eso no sirve de nada. Si esa persona va camino al infierno y aunque pueda hacer algo bueno, tú eres admirable, pero ¿qué significa todo eso si eventualmente irá al infierno? Y la justicia del hombre no puede recibir la redención de sí mismo. Y por más justo que sea esa persona y cuán anciano o cuántos años dedicó como anciano a la iglesia o cuántos años sirvió a la iglesia o a Dios, la verdad esto
no va hasta o sea, no, esa persona no puede ser mejor a la posición de una persona que es completamente mala y en el cual que sea el pecador de los pecadores. Y aunque sea ese pecador de los pecadores, no es mejor a esta persona. Y aquí hay una verdad fundamentalmente importante, que es lo que recibe el pecador al ser justificado. Y aunque una persona tenga una fe verdadera, incluso al tener esa fe verdadera, incluso si tiene una fe genuina, esto mismo no es un mérito, no es un fundamento para que esa persona sea reconocida como justa. ¿Por qué? Porque Dios simplemente cuenta su fe por justicia. Es decir, esa persona está completamente vacía. En ese ámbito de la justicia está completamente vacía, o sea, está en un cero. Sin embargo, Dios cuenta su fe por justicia. Esto es algo legal. Lo declara justo. ¿Qué cosa? Su fe. Y esto es un acto jurídico legal, un término legal. Y el término teológico de esto es la justificación, que lo declara, que lo proclama justo, pero yo deseo no usar tanto esta palabra pues teológica, porque puede parecer un poco fría esa palabra. Por eso, y aunque puede ser trabajoso, entonces quiero usar esas palabras como ser declarado justo. Y esta parte es importante. ¿Qué es ser justificado? Aquí no hay nada, o sea, en la cuenta de esta persona no se encuentra nada. Y entonces, pero dice que Dios lo declara justo, o sea, tiene que llenar esa cuenta. Y Dios, de esta manera, toma la justicia perfecta de Cristo, o sea, de su Hijo que murió en la cruz, que se sacrificó en la cruz, que subió al cielo con su sangre, esa justicia perfecta, y con esta justicia la anota en la cuenta del pecador. Y así, ¿qué significa? Es imputada. Y esto es de esta persona. Declara que es de esta persona. Y de este modo, Dios no puede mentir declarando, tú eres justo, y esa persona siendo pecadora sin tener nada en ese lugar. Pero entonces Dios dicta diciendo, sí, tú eres justo, es correcto. Lo declara justo. Y entonces esta persona, ¿qué es? Es una persona perdonada. Y por malvada que sea esa persona siendo pecador, por mal perversa que sea, y esa persona que invierte pues su vida delante del Hijo de Dios, su destino, toda su vida, y jamás abandona a Dios, Él es aquel en el cual Dios concede su favor. La ira de Dios sigue ardiendo ahora mismo y debe ser pues completamente apuntada hacia el mundo, debe derramarse al mundo contra toda injusticia y con toda impiedad. Pero al mismo tiempo, en Dios está vivo también ese gozo, el amor por la justicia que viene de aquel que ama a su Hijo unigénito. O sea, esa persona que desea, aquel que depende de su Hijo, es aquel que Él desea salvar. Por eso dice, justifica al impío, pues ignora el pecado. Eso no significa que ignora el pecado. El pecado jamás se puede declarar inexistente. O sea, pues, ¿cómo puede pasar por alto el pecado? No es esto. Sino que el pecado, nuestro pecado, es trasladado a Cristo. En simples palabras, nuestro pecado es declarado como el pecado de Cristo y es trasladado a Él como si fuera el que declara que este es el pecado de Cristo. ¿Y qué significa esto? Que Dios al mismo tiempo, a la inversa, considera con toda justicia que la justicia de Cristo es nuestra.
que la justicia de Cristo es nuestra. Por eso si miramos esta palabra que está saliendo ahora en pantalla, y la verdad es que no debemos preguntarnos, ay, ¿por qué Cristo sufrió así? ¿Por qué será que Él murió de esta manera? Ay, ¿por qué motivo esto? Ay, creo que esto es algo inútil. La verdad, no deberíamos pensar eso, sino que es todo lo contrario. Ay, lo hizo por nosotros. Y cuando nosotros ni siquiera lo sentíamos y ni siquiera cuando nosotros lo sabiéramos, Él lo hizo todo por gracia. Y si leemos todos juntos este versículo que ya conocemos muy bien, todos juntos, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. ¡Aleluya! Y para que aquel que es salvo, su relación con Cristo es absoluta. Porque Dios acredita el pecado del creyente en la cuenta de Cristo. Porque traslada el pecado del creyente a la cuenta de Cristo. Y al mismo tiempo, Dios acredita la justicia de Cristo en la cuenta del creyente, como si fuera su propio mérito, como si fuera su propia obra, como si fuera su propio mérito, y se le da y le abona como crédito. Y ante Él le declara diciendo, esta persona tiene este contenido, tiene justicia. Por eso, también un hombre en la antigüedad como Abraham pudo ser contado por justo porque recibió de antemano así la gracia de la cruz de Jesucristo. Y de lo contrario, sin la justicia de Cristo, ni siquiera Dios puede declararlo justo. Nadie puede decir, ay, mira tú eres justo. La verdad, no puede hacerse de esa manera. ¿Por qué? Porque ahí no hay nada. O sea, por eso la gracia alcanza incluso hasta esos tiempos del pasado. Y incluso alcanza hasta el pasado. Y esto es lo mismo en nuestra situación. Y en los tiempos de la antigüedad, antes de que Jesús viniera, las personas recibieron el perdón de sus pecados sobre la base del sacrificio pues de expiación de Cristo, tomando pues como ya hecho pues de que algún día Cristo cumpliría la expiación, como una promesa. Recibieron esto como una promesa. ¿Y qué pasa con las personas luego de Jesús? Ustedes y yo, la verdad, incluso de que nosotros naciéramos, Él ya había pagado el precio por adelantado. Al entregarse a sí mismo en sacrificio y dando su vida, Él pagó ese precio por anticipado. Y así Dios saldó el precio del pecado y nosotros por medio de esa gracia hemos sido perdonados. Y un día, sin saberlo, nos invitaron a la iglesia y venimos a la iglesia y dijeron, pero tú eres perdonado de tus pecados. Yo ni siquiera sabía cuándo ocurrió esto. Por eso, no sabíamos esto en lo absoluto, pero en nosotros, éramos personas que hemos ido al infierno, pero ya hemos sido salvados. Desde mucho antes de que nosotros naciéramos, Él murió para salvarnos de antemano. Y cuando nosotros creemos en Jesús, nosotros éramos pecadores y un día, por medio de la fe, pues a los pocos días de creer en Jesús, y ya tenemos la justicia, y mi justicia es esa justicia divina, la justicia de Dios, la justicia de Cristo. Y por fuera, pues parece ser la misma persona, pero dentro tiene la justicia de Dios. O sea, dentro de Él ya tiene, pues en Él ese sello.
Y aunque no se puede comprender, es una verdad eterna y una verdad pues irrefutable. ¿Y cómo puede una persona llegar así? Es una ascensión vertical enorme. Es una ascensión enorme. Y esto ocurre porque esa persona se arrepintió. Y al creer en Jesús comprendió la enorme majestad de Dios, su grandeza, y también comprendió también su poder, comprendió su justicia, comprendió incluso que existe una orden de la ley, esa ley, algo que es temible, e incluso y convencida de que lo más fondo de la justicia de Dios, que jamás deja de pasar el pecado y mira pues quién es verdaderamente Él. Incluso comprende esto. Pero ¿por qué será que cuando estaba en el mundo no pudo comprender eso? Porque en el mundo, cuando estaba en el mundo, no tenía la inspiración. Y es que Dios tiene que dar la inspiración para que pueda llegar a comprender esa situación. Y luego llega y dice, ay, de verdad, yo no tengo nada de que Dios pueda yo considerarse digno delante de Dios. La verdad es que lo único que puedo hacer, yo soy digno de ser arrojado al infierno. Y a esa persona que se arrepiente, Dios le da la certeza. Dios le da esa certeza. Te salvaré de la condenación. Te llenaré de la justicia eterna. Le da esa certeza. Y por eso aquel que cree pues en Jesús tiene esa certeza. Y esa persona que era igual a la persona que tiene, cualquiera que tiene que ir al infierno, pero un día se convirtió en esa persona que tiene la certeza de que pertenece al cielo. Tiene esa justicia eterna de Dios. Incluso el profeta de la antigüedad pues tenía ese pensamiento y con esa inquietud y esa angustia, ¿cómo yo puedo ser recibido por Dios? Y dice, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios alto? Me presentaré ante Él con holocausto, con becerros de un año. ¿Se guardará a Jehová de millones de carneros o de 1,000 o 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Y a ese corazón que has arrepentido, aquí podemos ver de que es una persona que se arrepintió y tiene ese corazón de arrepentido diciendo, ay, como yo puedo agradarle a Él un poco. La verdad estoy tan abrumado con lo que he recibido. La verdad, si me miro a mí mismo, la verdad soy tan lamentable y miserable. Queridos hermanos, que la gracia de Cristo sea lleno en cada uno de ustedes. Bendito nombre de Jesús, que así sea. Que ustedes reciban plenamente esa justicia que Cristo le ha imputado a ustedes. Que ustedes no sean orgullecidos por presumir por esto. Y pues espero que puedan recordar la gran gracia y el amor que Dios le ha concedido a cada uno de ustedes. Que nosotros desde un principio no es que tengamos ninguna justicia, sino que venimos delante de nos arrepentimos y recibimos la gracia. Y hemos sido declarados justos y espero que ustedes no olviden esa gracia y que durante toda su vida por la gracia Él les concede, lleguen a ser personas que valoren, que sean útiles ante el ojo del Señor. Y espero que ustedes no sean tentados por Satanás y puedan apreciar esa gran gracia que les ha dado a ustedes y en el cual han sido declarados justos, que ustedes esto no sea dañado, sino que cada uno de ustedes permanezcan completamente en Cristo. Aleluya. Oremos en esta hora. Cuando oremos, confesemos, Padre Dios, no tengo nada delante tuyo. Lo único que puedo yo hacer es ir al infierno, pero te doy gracias porque nos has dado la salvación. He sido salvo 100% por tu gracia. Y te doy gracias porque has contado mi fe y haz que a través de la justicia de Cristo brille plenamente en mí, que yo pueda servirte y ser fiel. Oremos todos juntos. 정말로 우리 하나님의 베푸시는 그 은혜, 내가 어찌 다 말할 수 있겠습니까? 우리가 우리 자신의 능력으로 우리 자신의 어떤 공로로 도무지 하나님 앞에 인정을 받을 수가 없을 것입니다. 정말 지옥에 가는 것밖에는 정말 하나님 앞에 합당하지 않을 것입니다. 하나님 우리를 역사해 주셔서 감사드리고 우리를 구원해 주셔서 감사합니다. 영원하신 주님의 주신 이 삶을 따라가게 될 것입니다.
자, 우리 자리에서 함께 일어나서 Todos de pie. 오늘 말씀 Y tal como hemos oído en la palabra del día de hoy, debemos dejar en claro la relación entre Dios y nosotros, y espero que a través de esta confesión 오늘 갖고 있는 podamos declarar con certeza cuál es la verdad real en la que hoy nosotros nos encontramos. 나는 아무것도 아닙니다. 주님의 사랑이 없으면 나는 아무것도 모릅니다. 주님의 지혜가 없으면 나는 아무것도 못합니다. 주님의 능력이 없으면 나는 한순간도 못 삽니다. 주님의 생명이 없으면 이제 내가 사는 것 아니요 그리스도 내 안에 사시니 오직 그의 생명이 나의 생명 나의 모든 날들도 주의 것 이제 내가 사는 것 아니요 그리스도 내 안에 사시니 오직 그의 생명이 나의 생명 나의 모든 날들도 주의 것 나는 오직 한 하나님이라 나의 아버지 나의 구원 나의 주 뜨거운 마음으로 이제 내가 사는 것 아니요 그리스도 내 안에 사시니 그의 생명이 나의 생명 나의 모든 날들도 주의 나는 오직 한 분 바랍니다. 나의 아버지 나의 구원 나의 주 나는 오직 한 분 바랍니다. 나의 아버지 나의 구원 나의 주
이제는 Que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos los miembros y de todos los verianos que han rendido el culto por todos los siglos. Amén. 자, 오늘 우리 예배를 받으신 우리 하나님께 감사 박수 올립시다. Y demos gloria delante de nuestro Señor que ha recibido nuestro culto el día de hoy. Y queridos hermanos, gracias